única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas, dulces son las, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti,
porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. 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 Porque no hay otro Dios porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios como tú.
Gracias, hermanos. Qué bueno verles, qué bueno es poder verles, aunque sea a través de las cámaras, pero ver a las familias reunidas, ya no imaginarnos quién estará detrás de las cámaras cuando transmitíamos por YouTube o por Facebook, sino que ahora ver quién está detrás de cámara, ya ver a la familia completa ahí de Cristian, ver a hermano Claudio Clavijo, ahí a todos los Carrasco Iraíra que están por ahí con la hermana Estelita, a mi hermano Miguel, en fin, a todos los que yo alcanzo a ver aquí en la pantalla. Ahí está el tío Quique con la hermana Sandra, ahí va caminando la hermana Tita, ya también se ve lo que estamos haciendo, por eso también tenemos que cuidarnos mientras estemos aquí delante de las cámaras. Pero hermano, nada cambia el saber que estamos reunidos, el vernos aunque sea por la pantalla, pero saber que como iglesia estamos reunidos adorando y exaltando el nombre de nuestro amado Señor. Amados hermanos, como quisiéramos y como cada domingo lo compartimos en la grabación de la palabra, como quisiéramos estar en el templo, no porque lo importante sea el templo, lo importante es estar juntos. Lo importante es la reunión de la iglesia. Y eso es lo que echamos de menos más que el templo físico, ya, o la construcción o el lugar de reunión en donde nosotros nos reunimos normalmente. Lo que echamos de menos de verdad es la comunión, el estrecharnos, el poder alabar al Señor juntos. De verdad, eso se extraña en gran manera. Por lo pronto, hermanos, mientras estemos en esta cuarentena, en fase 1, tendremos que reunirnos de esta manera. Domingo a domingo iremos perfeccionando algunos detalles que puedan faltar ahí. También se reciben ideas, se reciben sugerencias. Por lo tanto, tenga la libertad como participante de esta familia de la fe a dar ideas también y sugerencias para poder mejorar este enlace y este encuentro. ¿Ya? Al final del culto o al final de este tiempo les voy a pedir que los que no tengan la cámara prendida, por favor la puedan prender para despedirnos y vernos también. Yo sé que algunos por problemas de internet a lo mejor no pueden prender sus camaritas y están ahí de incógnito. Les pido que al final, cuando puedan prender sus camaritas. ¿Ya? Hermanos y familia amada en la fe, quiero compartir hoy día la palabra del Señor y que juntos reflexionamos en una carta que Pablo le escribe a una amada iglesia a la cual él no conoce, sí, pero que se le habló de ella, que es Colosas, una iglesia que está ahí en Colosas. Por lo tanto, le voy a invitar a abrir su Biblia allí, como nosotros conocemos esta carta a los colosenses, ya principalmente en el capítulo 2, versos 6 y 7. Anhelo en el corazón de que cada uno sea fortalecido en el Señor por su palabra. Anhelo en el Señor de que cada uno sea alentado a seguir viviendo una vida santa para el Señor, que agrade al Señor, que aquel que esté desanimado un poquito en su corazón, la palabra del Señor lo anime, que aquel que necesita ser fortalecido en su corazón, la palabra del Señor le aliente a buscar la fuente de toda fortaleza y de toda consolación, de toda esperanza también, que es nuestro Cristo, nuestro Señor. Si abrieron ya la palabra, no podemos abrir todos los micrófonos, ¿verdad?, para poder leer, pero le voy a pedir a mi hermana Gabriela Carrasco que por favor pueda abrir su micrófono y pueda leer los versos 6 y 7 de Colosenses capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muchas gracias. Para poder entender un poquito el texto, me gusta siempre poder explicar un poquito el contexto, qué es lo que estaba pasando en la iglesia, a quién Pablo le está escribiendo esta carta, que es una exhortación. Pablo les está animando a la iglesia para que puedan ser fortalecidos en la fe que ellos habían recibido. Pablo no conocía la iglesia. Pablo estaba
preso o estaba recluido. No se sabe muy bien si Pablo estaba en una celda o Pablo estaba en una casa habitación alquilada, pero por la cual no podía salir de ahí, pero sí sabíamos que Pablo no se podía mover de una ciudad, ¿ya? Por lo tanto, se puede decir que esta es una carta. Es una de las 4 cartas en las cuales Pablo se estaba recluido sin poder movilizarse como él quisiera. Quizás en cuarentena, así como nosotros hoy día lo más parecido a nosotros en nuestras casitas, pero sin poder movernos a ninguna parte. Pero Pablo estaba obligado a estar en un solo lugar sin poder moverse, vigilado por guardias romanos. Es una de las 4 cartas junto a Filipenses, junto a Efesios y junto a Filemón. Ya un datito ahí para que lo tengan presente. Pablo no conocía a la iglesia en Colosas. ¿Cómo Pablo sabía de esta congregación? ¿O cómo Pablo se entera de las cosas que estaban pasando en la congregación de Colosas y por las cuales Pablo escribe esta carta? Recordemos, en paréntesis, que muchas de las cartas o epístolas que Pablo escribió son en respuesta a preguntas o respuesta a circunstancias y consejos que Pablo da a las congregaciones por algunas vivencias que ellos estaban viviendo, y en este caso Pablo estaba preocupado por un informe que recibe de Epafras, ya que sale descrito o sale nombrado en algunas porciones ahí de la carta a Colosenses, y Epafras es quien lleva la carta a la iglesia ahí en Colosas. Epafras visita a Pablo. Lo más seguro es que nombrado por la congregación para que pudiese estar con él. Y recibe Pablo el informe de esta congregación. Y cuando uno ve al principio de la carta en el capítulo 1, Pablo da gracias al Señor por la fe de la iglesia. Y como en muchas de las cartas Pablo reconoce y ora y dice: doy gracias al Señor Jesucristo por ustedes, por la fe en la cual ustedes viven y en la cual se da testimonio y nos gozamos en su fe. Y Pablo reconoce y escribe que le está escribiendo a los santos. Y aquí da una característica que no es la primera vez que Pablo escribe y que no es la única vez en la cual Pablo se dirige a la iglesia, pero quiero remarcarla aquí en particular. En primer lugar, Pablo sabe de que la iglesia tiene fe. Si bien tiene que exhortarles algo que nosotros vamos a ver un poco más adelante y vamos a ver la exhortación y por qué les escribe, Pablo sabe de que la iglesia tenía fe y de que a quienes les estaba escribiendo eran santos. ¿Y qué significa? No que ellos tenían una conducta ya santificada y completa en el Señor, sino que Pablo estaba reconociendo y les animaba a la iglesia en su introducción de que ellos, a quienes Pablo les estaba escribiendo, habían sido apartados por el Señor y para el Señor. Y la connotación que Pablo hace en su saludo es: les escribo a ustedes, y anima sus corazones en su salutación. Y también quiero animarles, hermanos, esta mañana, dar gracias al Señor por la fe que Él ha depositado en nuestros corazones. Dar gracias al Señor porque si hoy estamos aquí es porque el Señor ha depositado fe en nuestros corazones. Si hemos llegar hasta este momento es porque el Señor nos ha sostenido en su fe, en la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Si Él nos ha guardado es porque Él nos ha apartado para Él. No porque no somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Él ha obrado a favor nuestro. No éramos iglesia y ahora somos iglesia. Y podemos decirlo con gran convicción y con gran alegría en nuestros corazones, de que hoy día, tal como Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, hoy día están reunidos los santos. No mirando nuestra conducta, sino que mirando la obra del Señor. Él nos ha apartado. Él nos ha apartado para Él en Cristo. Y podemos confiar y podemos descansar en la gran obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, así como la iglesia en Colosas. No obstante a ello, la iglesia en Colosas tenía que ser exhortada y tenía que ser dirigida en su fe. ¿Por qué? ¿Y cuál es la preocupación, por decirlo de alguna manera, que Pablo tiene en la iglesia en Colosas, y cuál también podría ser la preocupación que uno ve en IBN y también en la iglesia en general? Lamentablemente,
Colosas estaba inmerso y era una ciudad comercial, era una ruta de comercio. Y en Colosas confluían diferentes culturas, confluían como siendo una ruta comercial, confluían diferentes, no solamente culturas, sino que también sectas, religiones, creencias paganas, estaba plagado de misticismo, estaba plagado de una pluralidad de religiones, pluralidad de creencias, y todas convivían juntos en una misma ciudad. En ese contexto crece la iglesia de Colosas, o en ese contexto se predica el Evangelio ahí en Colosas, y en ese contexto crece la iglesia de Colosas. Por lo tanto, si bien la iglesia había recibido la fe, se cree que por medio de Epafras, y que él había anunciado muy bien el Evangelio y que había presentado bien el Evangelio, y eso lo podemos leer en algunos versículos, como en el versículo 6 que leyó nuestra hermana Gabriela. Por tanto, de la manera que habéis recibido ya al Señor Jesucristo, andad en él. Y se exhorta a la iglesia a que viva de acuerdo a la fe que ya había recibido. Y se entiende por varios textos y líneas que se leen en la carta de que la iglesia había recibido bien el Evangelio, de que en ese sentido Epafras había sido un buen evangelista, había sido un buen pastor, había sido un buen maestro que había colocado un muy buen fundamento del Evangelio para que la iglesia pudiera afirmarse. Pero la iglesia tenía que convivir con diferentes culturas y con diferentes creencias y con diferentes maestros que estaban tratando de insertar a la iglesia enseñanzas que no eran acordes al Evangelio y que no tenían nada que ver con el Evangelio, y que estaban socavando la fe de la congregación en Colosas. Creencias como por ejemplo de algunos maestros que se creían más iluminados que otros y que decían que había un conocimiento mucho mayor, y que ese conocimiento solamente algunos ciertos iluminados podrían alcanzar. Y por lo tanto estos maestros tenían que ser escuchados y tenían que ser reverenciados por el resto, por sus seguidores. Causaban un gran impas en medio de aquellos que les escuchaban, porque quizás algunos quisieran poder alcanzar ese conocimiento, que querían alcanzar esa revelación, pero no iban a poder, porque ese conocimiento solo iba a ser para ciertos y algunos iluminados de ese tiempo. Yo no sé si les parece conocido hoy día ese discurso también, no en IBN, pero alrededor de nosotros y alrededor en este tiempo también hay ciertas personas que dicen que hay cierta revelación que hay solamente para algunas personas. Y cuando nosotros decimos con una enseñanza bíblica, o cuando nosotros confrontamos o conversamos con algunas personas que tienen esta creencia, a través de la Escritura nos dicen: es que tú no entiendes, que tú no tienes esa revelación. Te falta revelación, te falta ser más espiritual. Esto no es para ti, es para ciertas personas que han alcanzado cierta revelación, no más. Hay otro pensamiento que también estaba alrededor de la iglesia y que era muy peligrosa para la fe de la iglesia en Colosas, era de que aparte de Cristo, o estas sectas alrededor de la iglesia, saben que a ellos no les molestaba a Cristo. No les molestaba la persona del Señor. Ellos escuchaban de Jesús y la iglesia podía hablar de Jesús y podía creer en Jesús. Y a las sectas o las religiones alrededor de la iglesia no les molestaba el Evangelio, no les molestaba la persona de Jesús. Ellos decían: sí, está bien Jesús, pero Él es uno más de las deidades. Él es uno más de los dioses. Él es uno más a quien hay que darle culto. Él es uno más de aquellos que están aquí en esta gran hilera de deidades, o en esta gran hilera o fila de dioses. Predica a Cristo, predica al Señor, Él es uno más y está aquí. Se puede reverenciar, está bien que tengas libertad de poder hacerlo, pero ahí hay más, tienes más alternativas para poder adorar. Por si acaso, si no te resulta Cristo, ahí hay otra estatua, ahí hay otro Dios, ahí hay otra deidad a la cual tú también puedes echar mano. Por lo tanto, alrededor de la iglesia de los Colosas también estaba ese argumento de que estaba Cristo, pero también habían otras deidades,
Cristo no era el único, decían algunas personas y algunos maestros alrededor de la iglesia. Por otra parte, estaba otro tipo de enseñanza que sí reconocían a una deidad superior, pero que los hombres no podían acceder a esa deidad, que la iglesia no podía, y ellos no entendían cómo la iglesia podía tener esa seguridad de que Dios les escuchaba. Y estas sectas decían y creían en espíritus a los cuales le llamaban espíritus elementales. Y estos espíritus elementales tenían la función de interceder por nosotros y de acercarnos también a la deidad suprema. Y la iglesia estaba siendo tentada. Ellos habían escuchado de que Cristo era el único mediador. Ellos habían escuchado de que Cristo es Dios. Ellos habían escuchado de que toda la plenitud de la deidad ya no había que buscarla en otros espíritus. Cristo, esta persona que había vivido, que había muerto y resucitado, ellos habían escuchado y habían creído y les había sido predicado que en Él habita la plenitud de la deidad. Por lo tanto, ya no tenían que buscar en otros espíritus, ya no tenían que buscar en otras personas o en otras entidades, solamente tenían que buscar a Cristo, porque en Él, en esta persona que había vivido de carne y hueso, que había compartido con los apóstoles y que había comido, que había sufrido, que había dormido, que se había cansado, que había llorado, que se había angustiado, pero que había sido fortalecido y que el Padre le había declarado como Señor y Cristo, según la primera predicación apostólica del Evangelio, en Él está la plenitud de la deidad. Por lo tanto, no hay otro espíritu, ya no hay que buscar en otro ente, no hay que buscar en otra cosa, en otra persona. Cristo, ahí está la plenitud de la deidad. Por lo tanto, si una persona quería acercarse a Dios, el único medio es Jesús el Señor. Pero estos maestros estaban diciendo, pero también están los espíritus elementales. Por otro lado, también se deja ver en la carta, si bien no se ve como en la carta a los Gálatas, pero sí Pablo también deja ver al escribirles con respecto a las prácticas judías. Ya no es necesario circuncidarse, dice Pablo. Ya no es necesario los ritos judíos. Ya no es necesaria las prácticas antiguas. ¿Por qué? Ellas tuvieron su propósito. No vamos a renegar que Dios habló y que Dios instruyó esas prácticas, pero las instruyó apuntando a quién iba a ser el verdadero, a quién iba a ser el Cristo, el Mesías encarnado en la persona de Jesús. Y viniendo el verdadero, ya no la sombra, todas estas prácticas del Antiguo Testamento eran sombra, apuntaban a lo verdadero, apuntaban a lo que había de venir. Y habiendo venido ya el verdadero, estas prácticas habían quedado atrás, porque Cristo el Señor, a quien estas prácticas apuntaban, había venido, había nacido, había vivido, había muerto y había resucitado y había sido ascendido a los cielos. Por lo tanto, todo lo que apuntaba a Cristo ya dejó de ser, porque lo verdadero, la sustancia en donde se tiene que cimentar la fe, ya había sido revelado por el Padre. Y lo último que quiero comentarles es que ciertos maestros también decían, hay un misterio oculto, ¿verdad? Que solo algunos pueden alcanzar. Y Pablo dice en el capítulo 1, verso 26 y 27, sí, había un misterio que antes había sido oculto, pero que hoy ese misterio fue revelado plenamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, no hay un misterio más grande que nuestro Redentor. No hay otro misterio más grande que Dios quiera mostrar aparte de Cristo nuestro Señor. Él es el misterio que el Padre había guardado y este es el misterio que el Padre ha revelado hoy día en este tiempo. ¿Y cuál es este misterio que fue revelado a los gentiles? Que Cristo está en vosotros y Él es la esperanza de la gloria prometida. Por lo tanto, Pablo dice, no hay un misterio superior. Todo el misterio que Dios había guardado ya fue plenamente revelado. Por lo tanto, no es para mentes iluminadas, es para el que cree y es para aquel que el Padre le revele a la persona del Redentor en Cristo nuestro Señor.
Y Pablo le exhorta a la iglesia: iglesia, ya no tienes que buscar un misterio superior. Cristo ya fue revelado. Él es el misterio. ¿Y qué tenemos en Cristo? Una esperanza gloriosa, una esperanza sublime. Y esa esperanza y ese misterio nos trae, cuando lo entendemos y cuando se revela por fe en nuestros corazones, la iglesia puede descansar. ¿Qué misterio más grande? ¿Qué enseñanza más grande? ¿Qué podemos recibir fuera de Cristo? No hay un conocimiento superior que conocer a nuestro Redentor. Y la iglesia, hermanos, estaba no compitiendo, sino que conviviendo con todas estas creencias, y estaba siendo atacada también desde afuera por todas estas creencias. Por lo tanto, Pablo da un fundamento muy potente para poder afirmar a la iglesia del Señor. Y este fundamento potente no es otro que Cristo mismo. Para que la iglesia pueda ser afirmada en su fe, hay que hablar de Cristo. Para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda volver al camino, para que la iglesia pueda ser animada, para que la iglesia pueda ser fortalecida, la única predicación que en el púlpito tiene que ser exhortada y dirigida, tiene que ser en la persona de Jesús el Señor. Y hay un poema que Pablo escribe, y cuál es la base de toda la exhortación de la carta, que está en el capítulo 1, versos del 15 al 20. Y le voy a pedir a algunos hermanos que puedan leer un versículo cada uno, pero que podamos, por favor, poner atención en el fundamento que Pablo coloca para poder animar y exhortar a la congregación, antes de poder compartirle brevemente con respecto al capítulo 2, versos 6 y 7. Denise, por favor, el versículo 15, ¿ya? Mi esposa Andrea, le voy a pedir, por favor, el verso 17. Maribel, por favor, el verso 18. Mi hermano Miguel, que está por ahí, el verso 19, ¿ya? Y ¿a quién más tengo por acá? Álvaro, que está por ahí también, el verso 20. Les voy a pedir, hermanos, que pongan una entonación de alabanza, como si estuvieran cantando al Señor. Porque Pablo en estos versos lo que hace es exaltar al Señor. Y este es el fundamento que Pablo coloca como principal roca para toda esta carta, para poder él argumentar. Así que les invito a escuchar y a leer esta bella poesía y exhortación que Pablo hace a la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Amén. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Está hablando de nuestro Redentor, está hablando de nuestro Señor, está hablando de Jesucristo, el Salvador. Y qué poesía y qué cántico tan maravilloso que exalta a la persona de nuestro Salvador. Se cree de que este es un himno que cantaba la iglesia primitiva y que fue tomado y adaptado y para poder cantarlo y afirmar la fe de la iglesia.
Teniendo esto como base y teniendo esto como contexto, hermanos, vamos al capítulo 2, versos 6 y 7. Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y Pablo aquí coloca una indicación y también coloca una dirección. Una indicación que enseña y una dirección, ¿verdad?, que orienta hacia la conducta. La vida cristiana, ¿cuándo comienza? En cada uno de nosotros. ¿Cuándo comienza la vida cristiana en cada persona? Con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay comienzo de la vida cristiana si no hay Evangelio. No hay comienzo de una vida del creyente, no hay nacimiento de un creyente si no hay una respuesta al Evangelio verdadero. El Evangelio es la voz de Dios para poder levantar a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. El Evangelio es lo que Dios implanta en el corazón para que una persona pueda renacer a una vida nueva en Cristo. Y Pablo dice que de la manera que habéis recibido al Señor, de la manera en que les fue predicado, de la manera en que lo habían escuchado, de esa manera debían andar. Ahora, ¿de qué manera nosotros vemos a los apóstoles y nosotros vemos en las cartas de que el Señor fue predicado? Y cuando nosotros vemos el griego, vemos que en esa porción el Señor ahí se le presenta con sus títulos, como el Señor, como el Cristo, como el Salvador, ahí en sus nombres. Y Pablo le dice a la iglesia, de la manera que habéis recibido al Señor. Y quiero colocarme y dejar mi énfasis allí un poquito. ¿Cómo fue el Señor predicado? ¿Cómo nosotros recibimos al Señor? ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? En primer lugar, que Él es nuestro Salvador y que no hay otro Salvador. Cada persona, cada creyente ha de reconocer en su corazón que Cristo es suficiente para acercarnos a Dios, que Cristo es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados, que Cristo es suficiente para poder tener este perdón de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Por lo tanto, también hay un reconocimiento de que somos pecadores y que en nuestro corazón debe haber un arrepentimiento genuino delante de Dios y para con Dios. Cada creyente debe haber reconocido en su corazón de que no hay otra persona en la cual podemos tener paz para con Dios. ¿Es así, hermanos? ¿Hemos recibido así al Señor? ¿Hemos reconocido así al Salvador? Él es nuestro Salvador y esto implica estas cosas. En segundo lugar, Él es el Señor. Él es el Cristo prometido. Él es el que está exaltado por sobre todas las cosas. Un creyente que ha recibido verdaderamente el Evangelio no solamente reconoce en Cristo Jesús a su Salvador, quien le perdona, sino que también sabe y reconoce que Jesús es el Señor, dueño de todo, soberano de todo, que lo sostiene todo, también su vida. Por lo tanto, cada creyente verdadero que ha recibido el Evangelio reconoce estas áreas. Cristo es el Salvador de mi vida y soy beneficiario de su vida, soy beneficiario de su muerte. Él me ha redimido y me identifico en su muerte en la cruz y tengo vida en la resurrección de Cristo. Todas esas cosas que el cristiano recibe, pero también el cristiano verdadero, el que ha respondido al verdadero evangelio, también reconoce a Cristo como aquel que conduce su vida, como aquel que es la cabeza de su vida, como aquel que es el Señor de su vida. No solamente como aquel que está por allá y que me da beneficios, sino que reconoce al Señor como aquel que gobierna cada uno de mis pasos, como aquel que gobierna mis pensamientos,
como aquel que gobierna todo aquello que yo hago. Y Pablo dice, de esa manera que ustedes han recibido al Señor, anden en Él. Un cristiano, un creyente verdadero que ha recibido el Evangelio, se conduce de una manera evidente. Se nota que ha recibido el Evangelio. Y aquí, hermanos, quiero llamar nuestra atención para que nos podamos esforzar, en conocer el verdadero Evangelio, a seguir creciendo en la palabra de Cristo, a seguir acercándonos a la palabra viva y verdadera. ¿Para qué? Para que seamos formados y demos gloria a Dios en nuestra conducta. Demos gloria a Dios en nuestras familias. Demos gloria a Dios en nuestras reuniones. Demos gloria a Dios cuando vamos a comprar. Demos gloria a Dios al usar bien los permisos en tiempo de cuarentena. Dar gloria a Dios cuando nos reunimos en familia. Dar gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir. La palabra que se traduce por andar en Él, hermanos, da cuenta de un constante, de que algo que es siempre, no a veces cuando vengo al culto, sino que Pablo exhorta a la iglesia de que anden siempre de una manera que agrade al Señor. ¿Cómo se logra esto? Estando en Él. Solamente estando en Él. Una persona que parece cristiano, una persona que parece que ha creído al Evangelio, es intermitente. Se comporta como cristiano cuando tiene que ser cristiano y se comporta como un pagano cuando está en un ambiente pagano. Pero aquella persona que ha recibido al Señor y que verdaderamente ha recibido al Señor, tiene una conducta y se esfuerza. Y ojo con esto, se esfuerza por vivir de acuerdo al Evangelio. Y Pablo dice a la iglesia, si nos pudiésemos quedar hasta aquí, parece que me pegué un poquito, ahora los veo moverse. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿estamos de acuerdo con esto? Lo primero es esto, conociendo el Evangelio, tienen que andar en él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Porque parece difícil. ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe? ¿Cómo nos mantenemos de una manera que de verdad dé la gloria al Señor en todo lo que hagamos? No solamente algunas veces, no solamente en el templo, no solamente en medio de la predicación. ¿Cómo se mantiene un creyente fiel a Cristo en todas las áreas de su vida? ¿Cómo se mantiene un creyente viviendo adecuadamente, dando gloria al Señor siempre, no a veces? Y hermanos, ahora que los veo moverse, un entre paréntesis, aunque yo no les vea moverse, aunque me pegue, tengo que seguir predicando porque me estoy grabando y esto después se sube a YouTube. Ya, así que si se me corta mucho, ustedes después pueden ver la predicación ahí que se está grabando, ¿ya? Sí, como ahora los veo moverse, hermanos, ¿cuántos quisieran vivir así? ¿Cuántos quisieran andar en Él? Porque hemos recibido el Evangelio. Hemos recibido al Señor como Salvador y también como nuestro Señor, como aquel que tiene la autoridad. Y eso debiera mostrarse en una conducta apropiada, ¿verdad? Si eso es lo que creo, así tengo que vivir. ¿Cuándo? Siempre. En todo momento. Sin que haya una parcialidad en nuestra vida. Siempre. ¿Cuesta? A ver, levánteme la mano. ¿Cuesta o no? ¿O es fácil? Sí, cuesta. De verdad que cuesta. Les voy a ser honesto. Cuesta. ¿Nos enojamos a veces de más? ¿Lanzamos palabras de más a veces? ¿Respondemos de más? ¿Tenemos sentimientos que a veces no sabemos que no están acordes con el Señor? ¿Tenemos pensamientos que sabemos que no están acordes con el Señor? ¿Tenemos reacciones que sabemos que no están acordes con el Señor? Y después, ¿qué pasa? Decimos, ¡ay, pero eso no tiene que pasar! Eso no tiene que estar conmigo. Siempre he hecho el ejemplo de cuando uno va conduciendo. Ahí muchas veces se ve al verdadero creyente, detrás del volante o dentro de una cancha, dicen algunos. ¿Ya?
¿Cómo logramos, hermanos? ¿Cómo logramos vivir de una manera acorde al Evangelio? Pablo dice que hay solamente una manera que lo da en 2 ejemplos, ¿ya? O que da 2 metáforas para vivir así. Y una dice arraigados. Arraigado significa echar raíz, tomar raíz o estar plantado en. Y esto básicamente y sencillamente, familia, eso significa arraigados. No tiene ninguna otra ciencia que eso. Consulta, hermanos, ¿quién ha plantado un arbolito? Ya que estoy viendo algunos. ¿Cuántos han plantado un arbolito? Cuando uno planta un arbolito, ¿qué es lo que quiere? Verlo crecer, que dé fruto. ¿Y uno lo planta encima nomás o hay un trabajo? A ver, los que han plantado un arbolito, participen nomás. Hay que cavar para poder plantar. La tía Mili dice que hay que cavar. ¿Y qué pasa si se encuentra con una piedra? La saca, como sea. Porque eso va a impedir el crecimiento, ¿verdad? Involucra un esfuerzo. Bueno, todo este esfuerzo no fue de nosotros. Nosotros fuimos plantados. Todo esfuerzo en esta plantación la realizó el Señor. Y la realizó Dios, es trabajo de Dios en Cristo. Hermanos, y la palabra nos dice que siendo, ¿verdad?, arraigados, y da cuenta de un trabajo que no hicimos nosotros, fuimos nosotros plantados en Cristo. Y eso, hermanos, a nosotros nos da un descanso y nos da un aprendizaje de que debemos descansar en lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Y la palabra da cuenta de una obra ya terminada y consumada, ya fuimos plantados en Él. Todo creyente verdadero, hermano, no es que esté siendo plantado, ya fue plantado. Todo creyente verdadero no es que ahora se está acabando el hoyito. El trabajo de Dios fue hecho, ya fuimos atraídos a Cristo. Dios ya obró a favor de nosotros. Y eso, hermanos, debe afirmar nuestros corazones y debe afirmar nuestra fe. Ya estamos en Cristo, somos de Él. ¿Y quién obró? Dios obró. Y fuimos injertados, fuimos plantados en la vid verdadera, que es Cristo el Señor. Y Pablo da este ejemplo de esta metáfora de ser, ¿verdad?, arraigados. Y ahí nos recordamos, ahí en Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, no porque éste no venga, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, no porque la sequía no venga, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Este texto o esta palabra de arraigado nos debe hacer recordar esta porción ahí de Jeremías 17, 7 y 8, que dice la palabra del Señor que el varón que confía no en su obra, sino que confía en Jehová, este varón es bendito. Y la iglesia en Colosas y también la iglesia hoy día debe ser direccionada a confiar en el Señor, a confiar en la suficiencia de la obra de Cristo, que no hay obra mayor, que nos pueda acercar más, que nos dé mayor bendición que la obra que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Y ojo, y quizás un paréntesis con lo que se lee ahí en Jeremías, este árbol plantado no es que no venga sol, no es que no venga sequía, no es que no venga la tormenta. Lo que pasa es que está bien enraizado. Lo que pasa es que tiene sus raíces junto a las corrientes de las aguas. Por eso no se seca, por eso su hoja no cae y por eso en la sequía no teme. El día viernes fuimos exhortados por nuestra hermana Erika, por la palabra, a que el varón que confía en el Señor, su corazón está confiado, no tiene temor a malas noticias. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque estamos plantados en Cristo y Él nos defiende.
y en todo tiempo somos del Señor. La segunda palabra que Pablo utiliza es sobreedificados. Y aquí esta palabra la vemos también en Efesios 2, en donde dice que somos sobreedificados. Y esta sobreedificación es un trabajo en ese contexto, ¿verdad?, de los apóstoles y de los maestros quienes han predicado el Evangelio, ya siendo la piedra de edificación Cristo mismo. Él es la piedra angular, Él es la base. Y los apóstoles colocan el fundamento del Evangelio y todos los maestros después de ellos sobreedifican sobre una piedra que ya está y sobre un fundamento del Evangelio que ya está puesto. Y dice Pablo que la iglesia está siendo sobreedificada y que ellos ya habían sido puestos en esa edificación. ¿Cómo se sobreedifica? Producto de la predicación del Evangelio. Y vuelvo al principio. Nosotros somos edificados y estamos siendo sobreedificados sobre un fundamento que ya está puesto, el Evangelio, y sobre una roca que ya está puesta, que Cristo nuestro Señor. No tendremos firmeza sobre un fundamento que no sea el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia en donde encuentra donde es sobreedificada para que pueda crecer firme sobre el verdadero fundamento, que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hoy día vemos a una iglesia tan debilitada? No solamente IBN, una iglesia en general tan debilitada, que muchas veces se rinde ante filosofías que Pablo las trata que son huecas y vacías, porque no hay un buen fundamento. El fundamento ya fue puesto, pero lamentablemente hoy día hay muchos maestros que no predican sobre ese fundamento, que basan su predicación sobre lo que la persona quiere, sobre fundamentos emocionales, sobre fundamentos filosóficos, sobre fundamentos emocionales, sobre la riqueza, que no tienen nada que ver con Cristo el Señor. Pablo dice que todos esos fundamentos que no tienen que ver con Cristo son huecos, están vacíos, son vanos, y que no tiene nada que ver con el Señor de la gloria. Por lo tanto, la iglesia ha de ser redirigida hacia el Señor. Y Pablo lo que está diciendo es, iglesia, tú estás enraizado en Cristo, tu fe tiene que ser fuerte en Cristo, tú tienes que echar raíces en Cristo, tu fundamento es Cristo, tu tierra fértil es Cristo, y tú estás siendo sobreedificado en Cristo. Tu piedra angular es Cristo, el que te da soporte es Cristo, en donde tú estás plantado es en el Evangelio de Cristo, no hay más que Cristo. Por lo tanto, un cristiano que escuchó bien el Evangelio, o una persona que oyó bien el Evangelio, tiene este fundamento. Cristo es el fundamento. Por lo tanto, su vida puede permanecer sólida en el tiempo. Y junto a cada creyente va formando este edificio espiritual que es la iglesia, para gloria del Señor, en donde Él es la cabeza y Él también la habita para su gloria. Y lo último, hermano, que quiero compartirles con respecto a esto, es con lo que termina en esta porción, estos versículos, abundando en acciones de gracias. Todo lo que hace la iglesia no es por temor. Todo lo que hace la iglesia o el verdadero creyente no es por culpa, es por gratitud. Cada creyente, todo lo que hace está pensando en el Señor. Y lo vemos más adelante en el capítulo 3, versos 17 y 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y esta es la base de la conducta del creyente, esta es la base del pensamiento del creyente, esta es la base de todo lo que el creyente hace.
Aquella persona que ha reconocido, que ha escuchado el Evangelio y que ha respondido en fe al verdadero Evangelio, se rinde a sí mismo como una ofrenda agradable para el Señor. No por miedo, sino que por gratitud. No por culpa, porque hizo algo malo y lo pueden pillar. Usted a veces ha obrado mal y tiene miedo que lo pillen, llega con un regalito, baja el tono de la voz, ya no se comporta normalmente, sino que como sabe que hizo algo malo, entonces ahora mejor llego calladito y tengo una conducta quizás apacible, pero es producto de la culpa. El creyente verdadero no opera así con Dios. El creyente verdadero no obra así para con Dios, ni para con sus hermanos, sino que todo lo que hace es en acción de gracias para su Señor. Porque el creyente se ha dispuesto a sí mismo como una ofrenda agradable para su Dios, para su Señor. Hermanos, cuánto necesitamos ser animados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto necesitamos ser fortalecidos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anhelo de todo corazón que cada uno de los que aquí está, hermanos, varones, hermanas, amados niños que también están aquí, los jovencitos, puedan ser fortalecidos en la verdadera fe, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra fuente, hermanos. No hay otro sustento. Nada puede reemplazar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nada se le puede añadir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser fortalecidos y vivir de una manera plena, gozosa y alegre la vida en el Evangelio. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga su palabra y que su iglesia también pueda ser fortalecida en la predicación del Evangelio. Permítanme orar, hermanos. Amado Padre Celestial, en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Y oro esta mañana, Señor, por la iglesia reunida, para que bendigas la iglesia, Señor, y la bendigas con una buena revelación, Señor, del Evangelio en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender a cabalidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, abre nuestro entendimiento para poder vivir de una vida acorde, Señor, a un creyente que ha creído verdaderamente en ti y no parecer un cristiano, sino que ser un hijo tuyo verdadero, Señor. Padre, gracias por la iglesia reunida. Fortalece nuestros corazones. Aliéntanos, Señor, y afirma nuestra fe en Cristo. Gracias por tu obra hecha ya. Gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les fortalezca.
serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu